seguimos en ADN como les habíamos anunciado. Estamos con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Eric Gillan. Muchas gracias, Eric, por estar. Muchas gracias por tenerme aquí. Estuvo antes una larga carrera diplomática, pero estuvo antes 4 años en México en encargado de programa internacional vinculado al tema de narcóticos. Vamos a empezar un poquito con Cuba para después irnos al temas más locales. Porque... Perdón, los encargados de negocios muchas veces suplen a los embajadores mientras no hay un nombramiento en forma definitiva, ¿no? Sí, eso es el papel de encargado de negocios, es que es muy común en todas partes, pero particularmente en Estados Unidos, que esos puestos se queden vacíos un rato y los encargados lo reemplazan. Yo ahora estoy reemplazando el encargado de negocios que está reemplazando al embajador. Al embajador. Exactamente. Gillan, ¿sabe qué? Llama la atención que después de tanto tiempo, el bloqueo, el embargo, como le quieran llamar, a Cuba, se ha convertido ya en el principal argumento de la dictadura cubana y de quienes la defienden, diciendo, bueno, todo lo que quieras, pero es un país, es una isla pobre, bloqueada por un país enorme. ¿En qué se sustenta ese bloqueo? No sé la verdad, porque no hay ningún bloqueo de tal forma a Cuba. Lo que hay en Cuba es un embargo de comercio entre Estados Unidos y Cuba. Hay 70 países que comercian con Cuba y entre ellos, en realidad, es Estados Unidos. Estados Unidos es, creo que, el 15º socio comercial de Cuba, porque el embargo de Estados Unidos tiene muchas excepciones por bienes humanitarios, medicina, alimentos. Entonces, el comercio entre Estados Unidos y Cuba, de hecho, es bastante fuerte. Yo creo que este año, en los primeros 6 meses solo, se han vendido 143 millones de dólares en pollo a Cuba. El año pasado, el comercio de Estados Unidos a Cuba fue 176 millones. Entonces, todos bienes humanitarios, de medicina y de alimentos no son parte de eso, ¿no? Entonces, no creo que el argumento de que el embargo de Estados Unidos es responsable de la situación en Cuba es verdad. También hay un fuerte flujo de remisas de cubanos en Estados Unidos hacia Cuba también, que da mucho... Se limitaron, ¿no? Se limitaron las remesas durante el gobierno de Trump. Se limitaron, exactamente, pero de todas formas, el último número que yo vi, creo que quizás fue el 2018, fue 3.6 billones de dólares que fueron hacia Cuba. Entonces, no sé exactamente con los cambios la limitación, pero sí, fue muy importante. Ahora, las manifestaciones de la Asamblea de Naciones Unidas, que todos los años le pide a Estados Unidos mayoritariamente que levanten el embargo, ¿no? Por definirlo así. No es sensible Estados Unidos a decir, bueno, levantemos el embargo y veamos cómo se procesan los cambios hacia la democracia. ¿No hay una traba en ese embargo que genera una autodefensa del pueblo cubano también? Ha habido un debate interno en Estados Unidos alrededor de eso y la política de Estados Unidos hacia Cuba ha cambiado en varias ocasiones. La administración Biden-Harris ahora mismo está planteando que debe ser la política hacia Cuba. ¿Retomando lo que había avanzado el gobierno de Barack Obama? Lo están considerando qué cambios debe haber, ¿no? Y los dos fundamentos de la política son que debe apoyar la democracia y los derechos humanos en Cuba. Y el segundo punto es que los americanos y los cubanos americanos en particular son los mejores embajadores para la democracia y la libertad en Cuba. Entonces, sobre esas bases se van a decidir qué cambios puede haber en la política y vamos a ver, pero eso todavía se está considerando y vamos a ver cómo sale. Hoy cuestionábamos aquí que algunos partidos políticos que cuestionan el régimen cubano, sin embargo saludan al régimen chino. ¿Para ustedes es igual en términos de valoración democrática una dictadura y otra? Es que la democracia está marcado por elecciones libres, derechos individuales, sistemas de ley independiente
y entonces medimos todos los países del mundo contra ese barra de medir, ¿no? Y si no hay democracia y no hay un sistema de justicia independiente y no hay derechos humanos, no hay instituciones que protegen al individuo contra el Estado, entonces no hay democracia. Y, ¿sí? Hablemos de relaciones bilaterales Uruguay-Estados Unidos. La importancia política que Estados Unidos le da a un país tiene relación directa con el tamaño económico, el intercambio comercial. ¿Cómo se evalúa la importancia de un país? Sí, se evalúa la importancia del país contra muchos métricos diferentes. No todo está basado sobre la economía, ni mucho menos. Hay varios temas importantes. Entre ellos es la democracia, los derechos humanos, ¿no? Al punto en el cual ese país comparte valores con Estados Unidos. También son temas, por ejemplo, de seguridad regional con Estados Unidos. Hay temas de el entorno regional y la importancia el país puede tener en ese entorno regional, en la estabilidad en general. Entonces, el tema económico es solo un tema entre muchos y hay muchos países pequeños, pero muy importantes a Estados Unidos, entre ellos Uruguay. Que ha tenido además gobiernos de distintos signos políticos, ¿no? Porque ha tenido, por ejemplo, 15 años de gobiernos de izquierda, que en realidad, desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, siguieron como cualquier otro gobierno anterior, ¿no? Sí, no hay ningún sentido. Los gobiernos de Estados Unidos cambian con las elecciones democráticas y los gobiernos de nuestros aliados y amigos y países que no son ninguno de los dos, pero cambian democráticamente, ¿no? Y en mi carrera yo he trabajado muy de cerca con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha. Lo importante, lo que sí es que tiene que haber un apoyo a los conceptos de democracia, del reino imperio de la ley, los valores que compartimos, ¿no? Pero el gran número de partidos, hay muchos partidos de izquierda en todo el mundo que comparten todos esos valores y eso de ninguna forma es un veto a buenas relaciones con Estados Unidos que se han visto una y otra vez, y hoy mismo se ve en muchas partes de América Latina y en el mundo. Quería entrar en la agenda bilateral, pero antes, paréntesis, porque usted mencionó un par de veces el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Para usted, la tortura, ¿se justifica en algunas circunstancias? Para mí personalmente, no. ¿Para el gobierno de Estados Unidos? Para el gobierno de Estados Unidos, no. Se ha hecho muy claro. ¿Y lo que ha pasado en Guantánamo, cómo se definiría? Los procesos en Estados Unidos ha habido, después del 11 de septiembre, un proceso muy abierto, muy político, de examinar los pasos que tomaran, de evaluar esos pasos y de poner regulaciones, a veces nuevas, a veces fortalecer regulaciones que ya existieran. Y la política de Estados Unidos está muy clara ahora de que no se aguante el tortura en ninguna circunstancia. Pero usted reconoce que hubo momentos en los que en Guantánamo se torturó. No porque no soy experto en lo que pasó en ningún momento específico en Guantánamo. O sea que lo que pasó en Guantánamo concretamente no es considerado tortura. No, eso no he dicho. Lo que he dicho es que yo no soy historiador de lo que pasó en Guantánamo específicamente, entonces no soy calificado de hacer un comentario. Fue divulgado en todo el mundo y por periodistas muy prestigiosos de su país las cosas que ocurrieron en Guantánamo, ¿no? Y hubo organismos internacionales, Amnistía Internacional, que fue cuestionado por el trato que le dieron a los prisioneros, ¿no? Sí, si tienes ese libro, es estupendo. Yo no voy a comentar en eso porque no soy experto en eso. ¿Cuál es la agenda bilateral? El esquema, ¿cuál diría hoy que es los principales temas de la agenda bilateral entre Uruguay y Estados Unidos? La agenda bilateral es muy ancho y toca muchos temas, ¿no? Estamos trabajando conjuntamente en temas de comercio, estamos trabajando en temas de seguridad, estamos trabajando en temas científicos. La lucha contra la pandemia es uno de los más importantes. Obviamente que la donación que llegó el día 8 de julio de 500,000 dosis de Pfizer y que yo pude estar en el aeropuerto para darle la bienvenida con oficiales del Ministerio de Salud y de Aduanas y fue una gran alegría para nosotros porque Uruguay ha hecho un trabajo muy bueno en procurar vacunas y en establecer un sistema
de implementar un programa de vacunación impresionante y realmente estamos mirando ahora entender ese proceso, ¿no? y informarle a Washington. Y creo que eso realmente se basa en muchos de los temas de nuestra relación con Uruguay, que Uruguay es un país pequeño, como habían dicho, pero muy interesante, que tiene áreas donde han sido líderes mundiales de decarbonización del sistema de electricidad, de generación de electricidad. Entonces, estamos buscando formas de ser socios de Uruguay y trabajar conjuntamente. El cambio climático, por ejemplo, la educación, la cultura, todo eso. No hay un tema en particular que domine la agenda. No, es un tema muy ancho con muchos temas y vamos cambiando. En un momento estamos trabajando en la erradicación de la bichera conjuntamente con el Ministerio de Agricultura. En otro momento estamos trabajando con el programa Sembrando para dar becas de inglés para los programas de emprendedores. Es un programa y realmente es una de las cosas que pasa, creo que en relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que solemos estar trabajando en muchos temas a la vez, ¿no? Y no necesariamente tener un buque insignia que trae mucha atención. Guilán, Uruguay necesita recuperar su economía después del golpe de la pandemia y la exportación es uno de los elementos sustanciales. ¿En qué medida Uruguay y Estados Unidos, incrementar el comercio, tratar de bajar aranceles, hacer más competitivos los productos uruguayos? Hoy, ¿cómo está el comercio con Estados Unidos en ese sentido, en tema de aranceles o de cuotas? Bueno, el tema de aranceles y cuotas son difíciles, ¿no? Porque en el sistema internacional de comercio están enterrados muy profundamente en el sistema y a veces se establecieron hace años en acuerdos globales, ¿no? Con la Organización Mundial de Comercio, exacto. Ese es el ámbito. Entonces, ese tema en particular es muy difícil de tocar. Lo que sí hemos visto con Uruguay es que hemos tenido muchos éxitos sobre los años recientes en establecer nuevos elementos de relación bilateral de comercio, ¿no? El más importante, obviamente, ha sido la industria de la tecnología de información, que se ha convertido en un pilar muy importante de la economía uruguaya y que yo sepa es entre 70 y 75% de las exportaciones van a Estados Unidos. Ya estamos entrando en otra fase con lo de dLocal y con su IPO en Wall Street para sacar capitales, ¿no? Nuestro unicornio, digamos. El unicornio que luego se ha multiplicado incluso más allá de eso. Pero también ha habido éxitos como el cítrico, ¿no? Que ya es un comercio importante con Estados Unidos, los arándanos. La carne bovina también, ¿no? Exacto, el cordero en hueso, con hueso. Y esos son casos interesantes, ¿no? Porque son casos en que Uruguay ha venido a nosotros, han dicho, queremos hacer esto, hay algún traba, ya sea fitosanitario, lo que sea, pero han trabajado con nosotros, han hecho propuestas y realmente han tenido un papel importante en abrir esos áreas. Apostaron. Yo me acuerdo que la negociación para el ingreso de los cítricos viene de comienzos del siglo XXI, ¿no? El presidente Jorge Valle, ¿no? Y el presidente Bush. Sí, exactamente. Y el tema de ovina viene de propuestos fitosanitarios de Uruguay que realmente nadie pensaba que iba a funcionar, pero la propuesta fue tan creativo y tan bueno que accedieron. Pero todavía no son volúmenes significativos, ¿no? De exportación hacia los Estados Unidos, sino que más bien, ¿sí? Sí, Estados Unidos, que según los números que yo he visto, es el tercer destino de exportaciones de Uruguay, si incluye servicios. La clave es que los servicios de Haití... Sí, en mercaderías es el cuarto, creo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, somos un mercado importante. El problema, si lo quieres llamar así, es que la soya y la carne lo producimos nosotros también. No, por supuesto. Entonces, no hay un encaje lógico ahí, ¿no? Y realmente ese no debe ser el enfoque, pero sí estamos mirando el tema de comercio, también estamos mirando el tema de inversiones. Pero no, perdón, antes de ir a las inversiones, ¿no hay posibilidades de retomar, posibilidad de un tratado libre de comercio como el Uruguay lo tuvo sobre la mesa, ¿no? Allá por el 2005, 2006? Eso se fue, ese tren lo perdimos. Uruguay no, Estados Unidos no está haciendo... El tema de los acuerdos de libre comercio está encargado de una oficina específica en el gobierno de Estados Unidos y realmente no quiero comentar porque son los responsables. Lo que sí puedo decir es que estamos planeando
las conversaciones TIFA. TIFA es el acuerdo que ahora rige la relación bilateral de comercio, y Uruguay ha sido uno de los primeros países que la nueva administración va a empezar esa charla, ¿no?, de un serie con muchos países. Y eso viene en parte de lo que hablamos antes, ¿no?, de que Uruguay se ve como un país interesante, creativo, en la vanguardia de muchos temas. Y si mira el tema del comercio, por ejemplo, uno de los grandes debates en Estados Unidos es el libre comercio, si quiere, con algunos países donde quizás no reconocen los derechos laborales o no siguen las regulaciones medioambientales. Pues si se mira Uruguay, tiene un sistema de derechos laborales muy fuerte, tiene un sistema de protección medioambiental ya con un nuevo ministerio, pero incluso antes fuerte. Entonces es interesante en una nueva fase un país como Uruguay. Y ahora, la conversación, eso son negociaciones, ¿no? Donde cada lado está buscando lo suyo y no se puede negociar en público. Pero sí, hay conversaciones y hay interés en hablar y encontrar dónde podemos fortalecer la relación. La diplomacia y la política exterior de Estados Unidos, ¿no se ha planteado flexibilizar las condiciones de los acuerdos con los países de América, teniendo en cuenta, hay varios estudios, ¿no?, pero hay un informe del Atlantic Council, que es un centro con sede en Washington, que dice que para 2030-2035 China va a tener el 24% del comercio regional. De hecho, en Uruguay se ha convertido en el primer socio, el primer socio, ¿verdad? Esto no es como una especie de carrera contra el tiempo, de que China empiece a tener una influencia en el continente muy despegada. Es que los países no todos, pero muchos de los países de América Latina producen bienes de primera necesidad, ¿no? Metales, comida, y sus mercados son los países que están importando esos bienes, ¿no? Soya, por ejemplo, carne en grandes cantidades, ¿no? El mercado más grande de la carne de Uruguay de cortes de alta calidad es Estados Unidos, pero no somos el mercado de cantidades de exportación bruto. Entonces, el flujo del comercio va a donde son los mercados, ¿no? Y los tratados de libre comercio Estados Unidos no tienen interés en cambiar o pervertir la dirección del comercio, ¿no? Está fluyendo donde tiene que fluir, y eso no lo vemos nosotros como una amenaza, ¿no? De que nosotros sí, se ha hecho muy claro la administración Biden-Harris que quieren hacer reformas internas de la economía de Estados Unidos, quieren hacer grandes inversiones en infraestructura y quieren replantear la economía para el siglo XXI, ¿no? Entonces eso sí puede tener consecuencias sobre la demanda que hay en Estados Unidos, pero por ahora América Latina está vendiendo sus bienes a quien lo quiere comprar. Gillian, yo recuerdo lo que fue cuando el presidente Obama recibió al presidente Mujica en la Casa Blanca y hablaron de la importancia de la educación superior, ¿no? Y el aumento de los intercambios, instituciones de educación superior y demás, ¿no? La propia embajadora Yulisa Reynoso, me acuerdo que tomó ese desafío como una de sus principales gestiones. ¿Cómo está eso hoy? ¿Qué posibilidades tiene el Uruguay y Estados Unidos de lograr intercambio y formar más gente hoy que la tecnología y el conocimiento son las llaves del desarrollo? Sin duda, ¿no? Yo creo que uno de los puntos más importantes es la educación en inglés, que tenemos un papel importante ahí. Los programas Fulbright, por ejemplo, donde traemos, creo que los números son 45 estudiantes uruguayos, todavía todos los años vayan a Estados Unidos. Nos encantaría incrementar el programa, pero eso depende de negociaciones y financiación. Tienen contraparte, digamos. Exacto, pero esas conversaciones pueden pasar. También creo que tenemos ahora mismo 120 estudiantes de Access, que son gente joven que estamos enseñando, que estamos pagando para que aprendan inglés. Y también tenemos el programa En Sembrando, donde estamos contribuyendo $80,000 para dar becas de inglés para emprendedores en el programa de la Primera Dama. Entonces, nosotros creemos que los programas de inglés y los intercambios académicos son muy importantes. Estamos muy interesados. Lo que pasa es que todos los países del mundo están interesados en todos, pero
La mayoría. muchos países. Entonces, sí hay temas presupuestales ahí, ¿no? Entonces, por esa razón solemos entrar en conversaciones bilaterales sobre, bueno, creativamente, cómo podemos encontrar una forma de incrementar eso. Pero sí, lo creemos que es totalmente importante y es una de las grandes bases de nuestro trabajo aquí en Uruguay. El actual gobierno señaló en su momento que la oficina regional de la DEA se había trasladado de Montevideo a Buenos Aires porque no estaba conforme con el trabajo que el gobierno anterior había hecho, mientras que otras fuentes sostienen que se fue a Buenos Aires por cuestiones de presupuesto y porque Buenos Aires es una plaza mucho mayor que la de Montevideo. ¿Cuál de las dos versiones es la correcta? Yo la verdad no sé por qué cerraron la oficina. No estaba aquí cuando lo cerraron y hay muchas versiones de lo que pasó, pero la realidad creo que al fin y al cabo fue una decisión presupuestal, ¿no? Si se podían haber mantenido la oficina abierta, pero tenían que tomar una decisión sobre dónde mantener, tenían que decidir, algo tenía que cerrar y al final cerró Montevideo. De todas formas, la DEA sigue trabajando aquí. Hay agentes en Buenos Aires que son responsables por Uruguay. Hemos estado con ellos recientemente sobre la relación, que sigue siendo muy bueno y que están trabajando en temas ahí. Desafortunadamente, todos hemos visto recientemente evidencia de que sí hay drogas moviéndose por el aseguramiento de una tonelada de drogas. ¿Le preocupa el puerto de Montevideo? Lo permeable que parece ser. ¿Me permite, en una relación con esta pregunta, el oficial de la DEA, Anthony Greco, sostuvo aquí en la década del 90, fines del 90, que Estados Unidos no trabajaba con la aduana porque los niveles de corrupción eran importantes. Yo no tengo ningún conocimiento que eso es nuestra política ahora. Los de la DEA no han indicado ningún problema con ninguna agencia en particular en Uruguay. La verdad que el trabajo de aduanas es muy difícil en todo el mundo, ¿no? Están metidos ahí en situaciones muy difíciles y cada gente, cada oficina en cada momento puede tener su opinión. Yo no dudo que haya dicho eso, Sí. pero yo creo que... Si la DEA pensara eso, ¿usted lo diría públicamente? Porque yo tengo entendido que los funcionarios de gobierno no pueden hacer comentarios sobre asuntos de inteligencia. ¿Usted diría públicamente si la DEA piensa que la aduana uruguaya es corrupta? ¿Usted lo reconocería públicamente? Probablemente no, pero tampoco diría que los agentes de Buenos Aires a mí me han dicho que están trabajando muy bien con las autoridades de Uruguay. De hecho, aquí en Uruguay hemos visto cosas impresionantes, ¿no? Uruguay ha cambiado del sistema inquisitorial al sistema acusatorio. Hay muchos países del mundo donde 3 años después de eso no está pasando nada. O sea, todavía están en un caos. Lo que hemos visto aquí es que sí hay aseguramientos, sí hay detenciones, sí hay convicciones. Sí. Hay operaciones como la operación que había en Salto hace unos meses donde se quedaron los agentes en tierra observando un pista clandestino y aseguraron la droga. Eso fue una operación muy impresionante. Pero fíjese esto, Guilán, desde fines del 90 para acá, Uruguay obviamente se consolidó como un país de pasaje, ¿verdad?, hacia otros lugares. Se instaló el consumo, de país de consumo de pasta base, ¿verdad? Consumo de pasta base. Sí, sí. Se empezaron a concretar operaciones de lavado de dinero que antes no se reconocían y ahora se reconocieron. Las bandas de pequeños delincuentes se hicieron fuertes, se territorializaron gracias al poder que le daba la droga. Empezó a aparecer el fenómeno del sicariato, cosa que no conocíamos en Uruguay. Hay jueces y fiscales amenazados de muerte. Hubo un atentado frustrado gracias a información de la DEA contra un jerarca policial, si no lo iban a volar por los aires. Ha habido constatación de que trajeron cocineros para transformar la pasta base en clorhidrato de cocaína. Y últimamente las requisas de pasta base que eran de 40, 30, 40 kilos pasaron a 400, con la sospecha de que ese no es un volumen para un consumo mercado como este, sino que podía ser para transformarla en clorhidrato de cocaína en la medida que los precursores están muy controlados en los países productores y con la pandemia tienen problemas. Es decir, todos estos problemas se fueron instalando en el país desde el año 95 hasta ahora. Una celeridad brutal.
Es- ¿Qué nos va a pasar? ¿Hasta dónde vamos a seguir? Porque esto no me va a decir que se va a parar. ¿Seguimos el camino a México? Hoy no somos México, pero siempre sabe que Guarteche, el ex director de la Brigada de Drogas, contaba una anécdota en que le preguntaba a un colombiano, ¿cómo les pasó a ustedes lo que les terminó pasando? Entonces el colombiano le pregunta, ¿cómo es en Uruguay? Bueno, en Uruguay somos una plaza pequeña, tenemos algunos casos. Bueno, así comenzó Colombia, le dijo él, ¿verdad? Sí, y si es preocupante, sí, claro, es preocupante y hemos visto países pequeños que estaban muy tranquilos convertirse en países no tranquilos. Todas esas cosas son muy negativas, particularmente el hecho de que hay un microconsumo. El microconsumo o el consumo interno de drogas y el control del mercado de venderlos es una fuente de violencia tremendo, ¿no? Y eso lo vimos últimamente en México, donde tampoco antes había un consumo interno, ya hay un consumo interno y una violencia diferente de lo que había antes, que es preocupante. Entonces, sí, esas cosas son sin duda preocupantes, están pasando. Sería muy importante y blindar el puerto para que no fuera un foco de atracción a los narcos de la forma que se pueden hacerlo y es una cosa que estamos mirando formas de ayudar de nuestra parte. Aquí obviamente no tenemos los recursos que tenemos en otros países como Colombia o México, donde el gobierno de Estados Unidos apoya masivamente al gobierno. Aquí por el estatus de país de alto ingresos no podemos hacer eso. ¿Cómo se blinda el puerto? ¿Cómo se blindaría? ¿Cuáles son las estrategias de blindaje? Un escáner nuevo parecería, ¿no? Necesario, una nueva tecnología. Sí, un escáner nuevo sería una buena cosa seguramente y según los periódicos el gobierno está mirando eso, que sería estupendo. Creo que también asegurar que la gente en el puerto están trabajando conjuntamente, el tema de la fuerza de tarea, de que no hay divisiones institucionales y información. Siempre se trata de información. Ustedes pueden colaborar con información. Estamos buscando formas en que podemos colaborar. Estamos colaborando en ese momento, ¿no? Pero estamos buscando otras nuevas formas que no podemos anunciar, no porque son... Si se puede hacer, se anunciarán. No son cosas secretas, son cosas que hay un proceso burocrático interno que no permite que todavía lo anunciamos. Pero estamos mirando ese tema. Yo creo que el gobierno entiende ese problema y están enfocados, son buenos socios para nosotros. Estamos aquí para ayudarles, pero también estamos haciendo un buen trabajo, creo, en conseguir más ayuda de Washington que podemos poner a disposición del gobierno para apoyarles. Eric Gillan, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, le quedamos muy agradecidos. Muchas por su gracias, presencia, un gusto. Muy amable. Muchas gracias. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.